Muy buenos días, estudiantes del octavo año básico, soy el profesor Aarón y hoy les voy a hablar sobre la Edad Moderna. La Edad Moderna, como ustedes saben, corresponde al nombre de un periodo de tiempo de la historia. Si vemos en una línea de tiempo una breve historia de los seres humanos, podemos ver que hay distintas etapas, como el Paleolítico y el Neolítico, la Edad Antigua, la Edad Media, luego la Edad Moderna, luego la Edad Contemporánea. Esto funciona así porque en la cabeza de las personas que se llaman historiadores es importante tener una noción de cómo avanza la humanidad, y para ello se hace más fácil utilizando una línea de tiempo. La línea de tiempo entonces nos ayuda a entender de forma más fácil cómo va evolucionando la humanidad, ¿ya? ¿Por qué se llama Edad Moderna? La Edad Moderna es un periodo que abarca desde los años 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, y la Revolución Francesa. La Edad Moderna es planteada a sí misma como una oposición a la Edad Media. Pensemos en la gente de esos años, la cual decía: la Edad Media es un periodo oscuro y una etapa donde la humanidad no ha avanzado. ¿Recuerdan eso? Y luego, ellos se llaman a sí mismos moderno. La palabra moderno quiere decir algo reciente o actual. Por ende, la Edad Moderna se llamó Edad Moderna porque los mismos hombres, personas de aquel momento histórico, pensaron que ellos eran la actualidad, lo moderno, lo reciente, en contraposición o al contrario de la gente de la Edad Media o la Edad Antigua. Nosotros somos los modernos, por eso vivimos en la Edad Moderna. Durante la Edad Moderna ocurrieron 4 grandes cambios en la historia del ser humano. Ahora, nosotros estamos concentrados solamente en las personas que vivían en Europa en ese momento, que son los que se llamaban a sí mismos modernos, ¿cierto? En este periodo entonces ocurren 4 grandes cambios. Vamos a ir uno por uno. El primero, empieza a notarse o a decirse la idea de la centralidad del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pensamos en la Edad Media, la principal forma de pensar era la forma teocéntrica, basada en el teocentrismo. El teocentrismo quiere decir que el centro del universo es Dios. Dios es quien domina la naturaleza, Dios es quien determina qué va a pasar con el ser humano, y por ende todo el conocimiento o todo lo que se sepa de Dios tenía que venir del principal representante de Dios. Y en la tierra el principal representante era la Iglesia Católica y la principal figura era el Papa. Por eso en la Edad Media observamos que hay una tremenda creencia en el catolicismo y en el Papa, y el catolicismo y el Papa, o sea la Iglesia, dominan cómo funcionan las personas. Recuerden ustedes que, por ejemplo, las campanadas de la iglesia determinaban las horas del día y había que ir a misa varias veces. En la Edad Moderna hay un cambio. Acá en el cuadro naranjo podemos leer que el antropocentrismo es otra idea que quiere decir que el centro del universo es el ser humano. Antropo significa humano, por ejemplo. De acuerdo a este pensamiento, el ser humano es quien es capaz de conocer y dominar la naturaleza y actúa de forma libre. Él obtiene todo lo que sabe a partir de su propio intelecto y a partir de experimentar con cosas. Eso es la verdad, y no lo que dice la Iglesia o lo que dice la Biblia. Además, el ser humano piensa que no puede saber todo en el mundo, al contrario del teocentrismo, donde se pensaba que toda la verdad estaba de algún modo escrita o determinada. Ojo que el antropocentrismo no es lo mismo que ateísmo, que es no creer en un Dios, sino que más bien concentrarse en quien puede lograr los cambios es el ser humano. Entonces, ¿podemos creer en Dios si somos antropocéntricos? Sí, podemos creer en Dios, pero no le damos un valor más allá de eso, de un Dios solamente. No pensamos que Él creó todo, o que nos crea a nosotros, o que determina nuestros actos. Esta nueva mentalidad de la Edad Moderna
se expresa en dos movimientos muy importantes, que uno es el humanismo y el otro es el renacimiento. El humanismo es un movimiento intelectual y filosófico y estaba inspirado en los pensadores de la Edad Clásica, o sea, los griegos y los romanos. Estos humanistas empezaron a criticar el pensamiento de la Edad Media. Recuerden ustedes que las civilizaciones clásicas eran civilizaciones que amaban el conocimiento, amaban la búsqueda de la verdad, amaban el arte, amaban la creación, y en la Edad Media eso empezó a bajar un poquito, porque empezó a desaparecer el pensamiento más libre de las personas. Entonces los humanistas comenzaron a ser más antropocentristas. Acá está, antropocentrismo. Comenzaron a amar el conocimiento y a querer cambiar el mundo y lo que los rodea. Gracias a la invención de la imprenta, acá vemos una imagen de las primeras imprentas, estos humanistas comenzaron a escribir y a difundir sus ideas. Acá, por ejemplo, hay una frase de un gran humanista italiano que se llama Giovanni Pico della Mirandola, el cual dice: cuando Dios creó el mundo, empieza a contemplar la posibilidad de crear al ser humano. Se dirige al primer ejemplar y dice: no te he dado una forma ni una función específica a ti, Adán, por lo cual tendrás la forma y función que desees. Analicemos un poco lo que dice este autor. Empieza a contemplar la posibilidad de crear el ser humano. En primer lugar, este autor cree en Dios, cree que existe Dios y cree que creó el mundo. Pero abajo dice que Adán le dice: tendrás la forma y función que desees. O sea, que él dice que Adán puede hacer lo que él quiera, tiene libertad de acción. Y más abajo dice que Dios le dijo a Adán: te colocaré en el centro del universo. O sea, el ser humano es quien domina la naturaleza. Otro ejemplo. Acá vemos que Erasmo de Rotterdam, otro humanista y filósofo, plantea que 1. La felicidad depende de cómo el ser humano vea los hechos. El ser humano es feliz a través de su razón y cómo ve la realidad. También dice que no se puede saber los detalles de ninguna cosa que hay en el mundo. O sea, para este autor no hay una verdad absoluta y no se puede saber todo. Otro movimiento importante de la edad moderna fue el Renacimiento. El Renacimiento es más bien un movimiento artístico que busca transmitir emociones a través de la realidad. No dejan las obras religiosas. Por ejemplo, en las esculturas que vemos, observamos que también existen imágenes de la Última Cena, por ejemplo, esta de Leonardo da Vinci. No dejan estas imágenes, pero ahora comienza un nuevo foco. El foco es el ser humano. Por eso observamos en esta escultura al menos que hay mucho detalle en la confección, y la idea es parecerse lo mayormente posible a un ser humano, o sea, mucho realismo. Hay buena proporción de la imagen, hay realismo en la imagen, y estos trabajos buscan mostrar la belleza del ser humano y comienzan a estudiar la naturaleza. O sea, los pintores, los escultores humanistas estudian mucho la naturaleza para inspirarse en ella. Acá vemos un claro ejemplo de un trabajo humanista, un trabajo del Renacimiento, que es de Miguel Ángel, se llama La creación de Adán. En él observamos lo siguiente: mismo tamaño, proporción entre Adán y Dios. Fíjate. Además de eso, fíjate que Adán tiene mucho detalle en su cuerpo. La musculatura, el rostro, la forma. Esto busca plantearnos la belleza del cuerpo humano. Adán está desnudo. Se valora también la desnudez del ser humano. Y en cada trazo del dibujo, en cada figura, en cada dibujo, vemos la perfección que el autor quiere demostrar en ello. El detalle, por sobre todas las cosas. Otro ejemplo es de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. En él observamos las mismas características que el trabajo anterior. Se muestra una figura desnuda, con proporción humana, no dibujos que no parecen seres humanos. Se busca reflejar la belleza del ser humano, se busca reflejar el detalle,
En las figuras que están arriba se observa una sensación de movimiento, parece que estuvieran vivos, y en cada detalle observamos un buen estudio de la naturaleza. En la arena, en los árboles, en esta concha que aparece abajo, en este mar en movimiento. Pasamos a la segunda característica que da cuenta de la Edad Moderna. Esta es el quiebre de la unidad religiosa. Como ustedes saben, la Iglesia Católica había sido muy importante en la Edad Media. De hecho, se dice que en Europa la gran mayoría de las personas eran católicos. Todos iban a misa, todos seguían la palabra que daba el cura en esta misa. Las campanadas del reloj, por ejemplo, daban cuenta de las horas del día, y eso cambió. En la Edad Moderna se produce un quiebre en esta unidad religiosa, y esta ruptura en la unidad religiosa, esto quiere decir que se acabó que todos fueran católicos, se inicia con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un movimiento religioso iniciado por Martín Lutero, que criticaba las costumbres de la Iglesia Católica y proponía grandes y profundos cambios. Esto comenzó cuando una persona que era parte de la Iglesia Católica, como Martín Lutero, ahí está, que era un monje que vivía en Alemania, criticó una acción del Papa. Esta acción fue la venta de indulgencias. Quiere decir que en algún momento de la historia el Papa autorizó a que la Iglesia vendiera por un precio muy alto la posibilidad de darle la salvación a las personas. O sea, si usted era una persona que estaba enferma a punto de morir y se había comportado súper mal, podía pagarle a la Iglesia para que la Iglesia le dijera: eres salvo y te vas a ir al cielo. Y eso fue muy criticado por Martín Lutero en sus 95 tesis. En la época, aparte, la Iglesia Católica era acusada de más delitos. Por ejemplo, no solo estaba la venta de indulgencias, también se acusaba que la Iglesia estaba muy cercana a los reyes y al poder político. O sea, tomaba decisiones que no eran precisamente religiosas. Estaba metida en guerras, estaba metida en problemas políticos, etc. Además de eso, se acusa que la Iglesia se había relajado mucho con su disciplina y con sus costumbres. Eran muy famosas las fiestas que realizaban en esa época, en que había mucho alcohol, mucha diversión, y todo eso pagado por el dinero de los fieles. Además de eso, se acusaba corrupción y ambición por parte de las personas de la Iglesia, y nepotismo, que quiere decir que ellos le daban cargos a las personas que eran sus familiares. Acá observamos una parte de las 95 tesis de Lutero, en la cual se observa lo siguiente. 1. Lutero hace una propia interpretación de la Biblia. Acá dice que las personas que predican indulgencias se equivocan. Serán condenados junto con sus maestros los que crean estar seguros de la salvación con indulgencias. Y hay que instruir o enseñar a los cristianos a que las obras son importantes y no la compra de la salvación, sino lo que tú haces en esta vida. Y en la última, en el 86, critica la riqueza que tenía el Papa y el abuso que se hace hacia los pobres, porque los pobres son los que financiaban las basílicas, las capillas católicas, mientras el Papa disfrutaba de la vida. En esa época, al inicio, hubo mucha persecución a la gente protestante. ¿Quiénes son los protestantes? Los que seguían a Martín Lutero, los que criticaban a la Iglesia y querían cambios. Algunos reyes, como los reyes alemanes, comenzaron a seguir a Martín Lutero. Ellos se oponían a los papas, pero otros apoyaban al Papa. Por ejemplo, el rey de España y de Alemania, Carlos V, un rey muy importante que se convirtió en un poco el protector del Papa. Otros, como el rey Enrique VIII de Inglaterra, decidieron fundar su propia religión, la Iglesia Anglicana.
para oponerse tanto al Papa como a las otras religiones. Como podemos ver, hay distintas formas de pensamiento y en la época no existía mucha tolerancia religiosa, entonces empezaron a ocurrir guerras. Acá hay un cuadro de una guerra entre reyes protestantes y católicos. O sea, este con este se fueron a guerra. Pero no fueron ellos, mandaron a los campesinos a pelear. Ante esto, la Iglesia Católica decidió generar cambios y hizo un concilio, una junta, y declaró lo siguiente: solo la Iglesia podía interpretar las Escrituras o la Biblia, se mantienen las indulgencias y se fortalece la Inquisición. Les voy a explicar qué es la Inquisición, pero es importante saber que la Iglesia responde de una forma más dura de lo que había sido antes y reafirma sus propias indulgencias. Y también, como puse acá, se fortalece la Inquisición. La Inquisición consiste en lo siguiente: existía un tribunal de la Iglesia Católica que juzgaba todo acto que fuera contrario al dogma o a la doctrina de la Iglesia. Si usted, por ejemplo, planteaba que no estaba de acuerdo con que la Tierra fuera el centro del universo y Dios fuera el centro del universo, se iba a un juicio. Y ese juicio muchas veces llevaba a disculpas públicas, retractarse de lo que se decía, penas de cárcel, penas económicas y en algunos casos hasta la muerte. Por ejemplo, del científico Giordano Bruno, que aparece en la imagen, que en su juicio fue culpado de ir con sus pensamientos en contra de la Iglesia y fue sentenciado a muerte. Además de eso, la Inquisición contaba con modernos centros en que se torturaba a las personas para hacerlas cambiar en su forma de pensar. Se les colgaba, se les sometía a todo tipo de torturas hasta que estas personas un poco se arrepintieran. Todo esto auspiciado por el Papa y por la Iglesia. ¿Qué consecuencias trajo la Reforma Protestante? 1. Se quebró la unidad religiosa. No todas las personas ahora eran católicas. Existían nuevas religiones y estas religiones son, por ejemplo, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, etc. Y esas religiones comenzaron a ser más populares en distintos puntos de Europa. Y otra cosa importante es que se avanzó hacia la libertad de culto y la tolerancia religiosa. O sea que, de alguna manera, muchos reyes comenzaron a autorizar de que la Iglesia Católica no era la única iglesia autorizada, sino que podían haber otras iglesias. Y los protestantes pudieron, en muchos lugares, tener su libertad para hacer sus cultos o para existir y declarar que eran protestantes. Pasamos al tema 3. El Estado centralizado. Este mapa, donde había muchos y este donde habían un poco menos, los reyes que aparecen acá son reyes que fueron cada vez más poderosos. Por eso se llamaban monarcas absolutos. Estos reyes lograron que los señores feudales pequeños pudieran ser parte de su propio reino y servirles. Hay 5 características del Estado centralizado. La figura central del rey, está acá, cada vez más poderoso. La burocracia, que son funcionarios en diversas áreas que gobernaban en todas partes, por ejemplo, cobraban impuestos. Un ejército profesional, en la cual los soldados eran entrenados, se les pagaba un sueldo y además de ello habían mejorado sus técnicas. La expansión del territorio. Esto es importante porque los reyes comenzaban a decir: ya no me es suficiente con mi tierra, voy a buscar más tierra, más riqueza. Y el monopolio del comercio. Esto quiere decir que los reinos controlaban el comercio para ganar más, tener mayores ganancias, y en esto eran apoyados por los señores burgueses. Última característica: un comercio más internacional. En la pirámide social de la Edad Media observamos que cada uno de los puestos que hay ahí corresponden a estamentos. Si usted nacía campesino en la Edad Media, moría campesino. Si usted nacía noble, moría noble.
Si usted era hijo del rey, posiblemente se convertiría en rey. En la Edad Moderna cambia un poco este orden y la sociedad se comienza a dividir en grupos sociales de privilegiados y no privilegiados. Más o menos las personas que estaban en cada grupo son similares. El rey ya no es un rey, sino un monarca absoluto. Y observamos también un grupo nuevo, el grupo de la burguesía. Este grupo es importante porque surgió precisamente en la Edad Moderna y son personas que habían logrado, gracias a el comercio y gracias a un poco su trabajo, lograr ascender a tener mayores privilegios y a ser parte un poco de la sociedad más noble que estaba cercana al rey. O sea, sin nacer necesariamente en cuna de oro, lograron acercarse a los nobles. Hay un nuevo orden social entonces. Hay un orden de los oficios y las profesiones, por lo cual los grupos sociales comenzaron a diferenciarse cada vez más. ¿Quiénes eran los burgueses? Los burgueses, como les dije, eran un grupo de personas que gracias al comercio comenzó a surgir. Los burgueses que eran más respetados se comenzaron a enriquecer más y en países como Francia o Alemania comenzaron a habitar en castillos cercanos al rey. Algunos burgueses más enriquecidos comenzaron a apoyar al rey y a ser su propio consejero o funcionario, trabajando para ellos. Por ejemplo, un burgués en París, Barbete, le aconseja al rey aumentar sus ganancias a través de juntar oro o plata, y gracias a ello se formó un nuevo sistema de comercio llamado mercantilismo. ¿Qué era el mercantilismo? El mercantilismo son ideas que dicen que la riqueza de un pueblo es definida por la cantidad de oro y plata que acumula. Para tener mayor riqueza había que juntar mucho oro y mucha plata. Por ello también necesitaba vender mucho y comprar poco a otros reyes. El comercio, gracias a este sistema, se volvió más internacional. Esto quiere decir que era necesario encontrar rutas de comercio con otros lugares a los cuales poder venderles más y comprarles menos. La expansión geográfica era necesaria. O sea, un rey tenía que buscar nuevas rutas para poder comerciar mejor. Acá, por ejemplo, está el reino de España, y España ya no le alcanzaba con comerciar con Francia, que está al lado, o con Inglaterra, que está acá, sino que tenía que ser capaz de comprar y vender con otros lugares del mundo y obtener materias primas o riquezas o recursos más baratos. Por lo tanto, tenía que irse a otros lugares del mundo. Como ustedes saben, los españoles comenzaron a hacer viajes de exploración, y en uno de esos viajes llegaron a el continente de América, que está acá. El mercantilismo se basó mucho en la posesión y administración de nuevos territorios llamados colonias, que fueron sinónimo de riqueza para las metrópolis o potencias dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Que América se convirtió en colonia de España, y estas colonias le daban riqueza a la metrópolis. La metrópolis es el lugar de donde se comienza la expansión. En esa época, lo vamos a ver más adelante, pero Portugal, España, Inglaterra, Francia, que son los países que eran más ricos, comenzaron a tener colonias por todo el mundo, de territorios que no eran tan conocidos con anterioridad por ellos. ¿Qué consecuencias trajo el mercantilismo? Varias. Número 1. La economía europea se expandió creando las colonias. Las colonias eran lugares que estaban obligados a comprar a alto precio y enviar sus productos a las metrópolis a cambio de otros productos que la metrópoli le enviaba. Las ciudades portuarias, o sea los puertos, adquieren mayor importancia por sobre otras ciudades, porque son lugares de intercambio y conexión con los productos que llegan del extranjero. Consecuencias.
Conseguían usar 4. Después de un tiempo acumulando metales preciosos, los reyes europeos comenzaron a vivir un proceso de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de su moneda o su metal de cambio comenzó a sufrir una baja. Comenzaron en el fondo a valer menos al haber tanto circulando. Era muy fácil conseguirlos gracias a las colonias, claro. En este sistema además adquiere importancia el trabajo artesanal y el comercio. El trabajo artesanal es, por ejemplo, usted recibe mucho cuero de un lugar y lo convierte en zapato. Eso es trabajo artesanal en la época. Y el comercio, ya lo dijimos, que es el intercambio de una moneda, en este caso oro y plata, por otros productos. Además de eso, se tuvo que trasladar a muchas personas a vivir a la ciudad y comenzaron a surgir los sueldos. Ya, para finalizar curso, como consecuencias importantes de la Edad Media, yo creo que habría que destacar un tremendo cambio en la mentalidad de las personas, esto del teocentrismo a antropocentrismo, y un cambio en que las personas ahora buscan explicar el mundo que los rodea a través de su propia razón y a través de nuevas experiencias. Y gracias a este cambio de mentalidad, estas personas lograban hacer cosas que antes no se pensaban, como por ejemplo viajar fuera de los confines del mar, donde se pensaba que había monstruos, avanzar y lograr descubrir nuevos territorios. Para ello era descubrir, por cierto. Y gracias a este cambio de mentalidad, también está una mentalidad científica. Por ejemplo, buscar nuevas formas, nuevas tecnologías para lograr esto, mejorar sus propios barcos, mejorar sus propias tripulaciones, sus propias armas, sus propios ejércitos. Entonces está todo conectado. Las 4 características que ustedes vieron están todas apuntando hacia algo diferente, que es básicamente que la Edad Moderna representa un gran cambio para el ser humano de la época.